Hemos estado aprendiendo diferentes personajes bíblicos, de sus características, de sus cualidades, de su carácter, de algo que nos pueda dejar ejemplo y testimonio para lo que nosotros necesitamos aprender. La Biblia está escrita para que aprendamos, no está escrita para entretenernos, ni tampoco para hacer debates teológicos. La Biblia está escrita para que aprendamos de lo que en ella está escrito y podamos poner por obra lo que en ella está escrito. Nuestra fe es una fe muerta si no hacemos lo que la Biblia nos enseña. El apóstol Santiago nos dice que una fe sin obras es una fe muerta. ¿Y qué es una fe muerta? Es aquella fe que decimos creer en Dios, creer en Jesús, creer en su palabra y no hacemos nada de lo que dice su palabra. Entonces, no tenemos que tener una fe muerta, tenemos que tener una fe activa, viva, que pueda ser eficaz para transformar no solo nuestras vidas, sino también transformar nuestras circunstancias. Y a veces es difícil comprender por qué pasan ciertas cosas, por qué suceden situaciones en nuestras vidas que quisiéramos cambiar y realmente no cambian. Normalmente nos han hecho creer que la vida tiene que ser como las películas de Hollywood, las películas románticas, un final feliz, él y ella vivieron felices para siempre, y creemos que esa es la historia de todos los seres humanos, que así deberíamos de vivir y que así debería de ser. La realidad es que no siempre es así, o sea, no siempre termina en lo que nosotros llamaríamos un final feliz. Es decir, lo que, ahora sí como acabo de mencionar, lo que diría Hollywood, que es un final feliz. Donde todo es color de rosa, donde todo es transformado, donde todo es bonito. A veces el final feliz no precisamente es así. A veces el final feliz termina con una tragedia. De acuerdo a la Biblia, nos encontramos que a veces los finales felices terminan con algo trágico, con la muerte de alguien, con la pérdida de alguien, con incluso el sacrificio de alguien. Nosotros podemos leer en la Biblia el final de nuestro Señor Jesús, que realmente no es el final, pero su final aquí en la tierra fue su muerte. Y aunque los discípulos lloraban su muerte, y aunque los discípulos estaban tristes por su pérdida, y les dolió la pérdida del Señor Jesús, y aun cuando después resucita, ellos creían que el Señor Jesús iba a quedar con ellos para siempre, y resulta que en el libro de los Hechos nos encontramos con que el Señor Jesús asciende al Padre y va a la gloria del Padre, y los discípulos se quedan mirando al cielo, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Así se acaba la historia? Y se les aparecen unos ángeles ahí y les dicen, ¿qué buscan en el cielo? A quien ven partir volverá, pero vayan y hagan lo que tengan que hacer. Esto no ha terminado, pero pareciera que esos dos momentos, la crucifixión y después la ascensión de nuestro Señor Jesús, pareciera que no eran finales felices. Pareciera que lo que estaba pasando ahí era algo más bien trágico. Pero ¿sería trágico en base a qué? ¿Y en base a qué estándar? ¿O en base a qué paradigma? ¿O en base a qué forma de pensar? Podemos entender como algo trágico, como algo infeliz. Pero aún de los momentos trágicos, Dios nos da lecciones importantes acerca de lo que Dios quiere que se haga y que Dios tiene control de todas las cosas. Hay situaciones que son detonantes en la Biblia, hay momentos en la Biblia que desatan, que detonan, que disparan situaciones y sobre todo que traen el corazón de muchos a Dios. Puedo encontrarme, por ejemplo, en el caso de Elías, que levanta un altar, cae fuego del cielo y el corazón del pueblo de Israel vuelve a Dios. Y son momentos que despiertan el corazón de la gente para traer un acercamiento a Dios. Hay un pasaje que es para muchos uno de los momentos más trágicos, de hecho se le conoce como el primer mártir, que es el personaje del que vamos a hablar el día de hoy, que es Esteban. A Esteban se le conoce como el primer mártir porque fue el primer cristiano asesinado, no ejecutado, no podemos decir ejecutado porque tuvo que haber habido un juicio, o tendría que haber habido un juicio en donde se determinara que Esteban era culpable y por tanto tendría que ser ejecutado. Pero no fue así, no hubo tal juicio. La gente estaba enardecida, estaba embravecida y finalmente apedrearon a Esteban por el enojo que ellos tenían acerca de las palabras que Esteban hablaba. Y entonces se enfurecen con Esteban y ejecutan a Esteban. Esteban termina asesinado, termina violentado a través de las piedras, lo terminan asesinando y
Se le conoce a Esteban como el primer mártir porque Esteban no se defiende, no sale corriendo, no huye de las circunstancias del momento en que lo van a apedrear. Él permite que eso pase, se queda ahí en el lugar y lo asesinan. Pero eso para muchos teólogos y muchos historiadores fue el momento que detonó o que despertó el avivamiento y que trajo después de este momento, trajo muchas almas vinieron a la conversión, ya había muchos convertidos, pero después de esto fue el despertar de los cristianos porque empezó la persecución, empezó la búsqueda de los cristianos y ahí es cuando los cristianos empezaron a desatar la fe, a evangelizar, a compartir, a dispersarse por toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy, por causa del avivamiento de aquel momento, por causa del despertar de la iglesia, es que ahora nosotros tenemos la oportunidad de conocer del Evangelio y conocer la palabra de Dios y ser salvos. No quiero decir que por causa de la muerte de Esteban es que nosotros somos salvos, no es así, es por la causa de Cristo que nosotros somos salvos. Pero Esteban nos dejó un gran ejemplo y de eso quiero hablarles del testimonio de Esteban y del ejemplo que nos deja para que nosotros practiquemos tal cosa. Primero vamos a ir al libro de los Hechos en el capítulo 6, donde nos habla de cómo Esteban es elegido. Hay una gran necesidad en la iglesia del primer siglo, la gente está añadiéndose, están siendo salvos muchos y muchos empiezan a venir a los apóstoles para escuchar y aprender acerca de la palabra del Señor Jesucristo. Y entonces se acercan a los apóstoles y hay mucha gente que hay que atender. Y los apóstoles no se dan abasto para atender a todas las personas y al mismo tiempo preparar los mensajes, orar, meditar en la enseñanza que iban a compartir. No daba tiempo para hacerlo todo. Y los apóstoles deciden llamar a la iglesia, a los primeros discípulos, deciden llamarlos para decirles: hermanos, necesitamos ayuda, necesitamos que alguien nos ayude a atender a la gente mientras nosotros nos ocupamos de la oración y de la palabra. Los hermanos están de acuerdo, se ponen a orar, buscan la dirección de Dios, buscan varones de buen testimonio que pudieran ser los instrumentos que iban a servir para servir las mesas. Esa es la responsabilidad que tienen, atender a la gente, y buscan en oración. A los hermanos les parece bien y dice el versículo 5 del capítulo 6 del libro de los Hechos. En el versículo 5 dice la palabra: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿De qué estaba lleno Esteban? De fe y del Espíritu Santo. Y ya después menciona a otros: a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. También son escogidos como diáconos, pero lo que me llama la atención es acerca de Esteban, que dice que los hermanos estuvieron de acuerdo en que se escogieran varones, y entre los que se escogen por el buen testimonio que estos hermanos tienen es a Esteban. Y menciona de Esteban que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Después de este momento, Esteban es arrestado. Apenas lo ungieron, apenas lo llamaron al ministerio y bolas, el primer trancazo. Lo arrestan y lo acusan de andar provocando al pueblo, de andar predicando cosas que no estaban de acuerdo a los judíos. Dice el versículo 8, y Esteban, ojo aquí, primero dijimos que de qué estaba lleno Esteban, de fe y del Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El estar lleno de fe y del Espíritu Santo te permite estar lleno de gracia y de poder. Necesitamos estar llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Y estas son las dos características en las que me quiero basar para poder ver y visualizar lo que tenemos que aprender de Esteban. Y podríamos hablar de los milagros, de las señales, de los prodigios que Esteban hizo, pero no ese es el tema que quiero tratar, sino el carácter de Esteban, que da un mensaje. Ustedes pueden leer en el capítulo 7, donde Esteban da uno de los más grandes discursos del Nuevo Testamento. Impresionante el discurso de Esteban, muy conciso, preciso, estructurado, bien formado, con principio, fin, con un mensaje definitivo acerca de nuestro Señor Jesús. Y
ese mensaje es uno de los más impresionantes que ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento. No es el único ni el mejor, pero a mí me gusta mucho lo que Esteban enseña. Tampoco quiero hablar de la elocuencia de Esteban. Quiero irme más al final, al final de la vida de Esteban. Dijimos que Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Da un mensaje, da una enseñanza, el poder de Dios lo respalda, la gracia de Dios está con él, de manera que milagros sobrenaturales están sucediendo en manos de Esteban. Lo arrestan por andar enseñando y por andar haciendo milagros y lo meten a la cárcel. Después Esteban da uno de los más grandes discursos, y cuando está dando este discurso en su defensa, cuando está hablando, la gente se enfurece. En el capítulo 7, versículo 51, capítulo 7, versículo 51, ya es la conclusión del mensaje de Esteban. Les acaba de decir que ellos son los que asesinaron a Cristo, al Hijo de Dios, y entonces la gente está enojada, y le dice en el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Con esto cierra su discurso Esteban, y son palabras muy duras. Ahora, Esteban no está diciendo algo nuevo, No crean que eso de dura cerviz e incircuncisos de corazón es algo que se inventó Esteban, no es algo que le salió a Esteban. No, Dios ya había hablado de eso. Y ya se lo había dicho a los hebreos con anticipación, les había dicho que eran duros de cerviz. ¿Qué es una persona dura de cerviz? ¿Cuál es la cerviz? La cervix, es esta parte que sostiene el cuello y la cabeza. Entonces, cuando somos duros, a lo que se refiere es que no podemos voltear y no podemos inclinarnos. Entonces, alguien que tiene un defecto en la columna le cuesta trabajo inclinarse, incluso agacharse, es complicado. Y cuando Dios dice que son duros de cerviz o de cervix, a lo que se refiere es que su orgullo, su soberbia, no les permite inclinarse, no les permite ser humildes. Ellos creen que son autosuficientes, que son justos, correctos, y que no necesitan inclinarse, mucho menos pedir perdón. ¿Han escuchado la frase que dicen por ahí? Es que él mira sobre el hombro. ¿Han visto esa frase? Es decir, que la persona es tan orgullosa que siempre mira por arriba del hombro. No puede mirar hacia abajo, y aquellos que no alcanzan con la mirada pues no son dignos de él. Y a eso se refiere el Señor cuando dice que son duros de cerviz, que ellos se sienten tan dignos, que se sienten tan orgullosos y tan soberbios de lo que son, que no inclinan su cuello ante el Señor, no son capaces de ser humildes delante de Dios. Y el Señor se lo reclama en el Antiguo Testamento y les dice pueblo de dura cerviz. Incluso también en algún momento en el Antiguo Testamento el Señor se refiere porque el pueblo de Israel estaban circuncidados. Una de las características de los israelitas era la circuncisión física, que era el pacto que ellos habían hecho, o Abraham había hecho un pacto con Dios por medio de la circuncisión, y entonces todos los israelitas se circuncidaban al 8º día. Entonces todo el pueblo de Israel era circuncidado. La circuncisión era muestra de que estaban comprometidos con Dios, que había un pacto entre el pueblo y Dios y el pueblo. Esa era la señal del pacto, la circuncisión. Pero el pueblo se circuncidaba físicamente, pero se alejaba de Dios. O sea que de nada servía la circuncisión porque su corazón estaba lejos de Dios. El Señor se lo reclama en el Antiguo Testamento. Ustedes se circuncidan, pero su corazón es duro como piedra. Deberían circuncidarse el corazón. Es decir, cortar de su corazón lo que le sobra, lo que cubre su corazón, que impide que haya una cercanía entre ustedes y yo. Ese es el reclamo de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso ahora que Esteban lo cita, cuando Esteban cita esto,
No está diciendo algo que Esteban se inventó para decirlos o hacerlos sentir mal. En realidad es un mensaje del Señor, porque otra vez el pueblo de Israel está cayendo en esa dureza de servicio, en ese orgullo, en esa vanagloria, en esa soberbia. Se sienten tan dignos de ser el pueblo de Dios que no son capaces de humillarse delante de Dios. Y por eso mismo no fueron capaces de reconocer la voz de los profetas que anunciaron la venida del justo, que era Jesús, o que es Jesús el justo. No escucharon la voz de los profetas. Los profetas anunciaron. Ustedes pueden leer el Antiguo Testamento y los profetas profetizaron acerca de la venida de Jesús, de cómo iba a ser su venida, de lo que iba a ser, de las señales que lo iban a respaldar, del mensaje que traería, de los símbolos que representarían su reinado, que era el Mesías, que era el Cristo enviado por Dios. Y a pesar de todo eso, no escucharon. A pesar de todas las profecías anunciadas y dichas, cuando aparece Jesús, no se dan cuenta. Y así como asesinaron a los profetas, dice Esteban, así como sus padres asesinaron a los profetas, ustedes terminaron matando al justo, al Cristo, al Mesías. De la misma manera que lo hicieron sus padres. Así como ellos fueron duros y asesinaron la voz de los profetas, así ustedes también asesinaron al Hijo de Dios. Por la dureza de su corazón. Es un mensaje muy fuerte. Es tan fuerte el mensaje que la gente se enfurece. La gente se molesta tanto. Dicen por ahí, la verdad no peca, pero incomoda. Aquí no era solamente la verdad. Aquí les estaba diciendo una sentencia. Les está diciendo, ustedes son culpables del asesinato y de la muerte del Hijo de Dios, del justo, del Mesías. Entonces la gente se enfurece. Recuerden, Esteban está lleno del Espíritu Santo y está lleno de fe. No está hablando algo de sus emociones, está hablando algo de la certeza de lo que cree. Recuerden, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si algo tenía Esteban era fe. Así es que ya leímos que Esteban estaba lleno de fe y entonces Esteban estaba seguro de lo que estaba hablando. No estaba inventándose algo, estaba diciendo algo que él ya sabía y que además el pueblo de Israel sabía. Solo que su dura cerviz o la dureza de su corazón impedía que se dieran cuenta de lo que habían hecho. Así es que cuando Esteban da este discurso y termina hablando con estas palabras, la gente enfurece, dice el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. ¿Contra quién? Contra él. Ahora, Esteban no está hablando de él. Esteban está hablando de parte de Dios. Entonces, cuando se enojan con Esteban, no se están enojando solo contra Esteban, se están enojando contra Dios, porque es Dios el que les está hablando. Mucha gente, hoy en día, cuando tú le hablas de Dios, no quiere escuchar a Dios. Por eso muchos prefieren decir no hay Dios. Dice el libro de Proverbios, hablando acerca de aquellos que dicen, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque el necio no quiere escuchar. Una persona necia es aquel que no quiere escuchar. No solamente no quiere creer. No solamente es que no quiera creer el necio no quiere escuchar. Y cuando alguien es necio, termina mejor o le parece más fácil negar la existencia de Dios que reconocer la confrontación que Dios le está haciendo acerca de su vida y de sus pecados. Entonces, Esteban aquí les habla, ellos se enfurecen, se enojan contra Esteban, pero también se enojan contra Dios. Y dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Y es interesante ver que la llenura de Esteban le permite, la llenura del Espíritu Santo que tiene Esteban, esa llenura de fe, le permite a Esteban ver la gloria de Dios. Nosotros anhelamos ver la gloria de Dios. Nosotros queremos ver que Dios se manifieste con poder. Esperamos los milagros, las señales, los prodigios. Esperamos que Dios haga cosas extraordinarias. Creemos que Dios puede obrar con poder y esperamos que Dios actúe a favor nuestro. Pero, ¿qué tan dispuestos estamos a estar llenos del Espíritu Santo? La pregunta es, ¿qué tanto anhelo la gloria de Dios? Alguna vez escuché a un predicador decir,
Si tú dices que tienes hambre de Dios y que quieres ver a Dios manifestarse en tu vida, lo primero que tienes que preguntarte es ¿cuánta hambre tienes de Dios? ¿Cómo sabes que alguien tiene hambre? ¿Cómo te das cuenta que tienes hambre? Hambre física. Buscas de comer. Ahí vas al refrigerador, no encuentras nada, le das vueltas a la cocina, no encuentras nada y dices, pues aunque sea, voy a ir a la tienda a comprar un huevo y ya con eso me calmo un tantito el hambre. Pero buscas de comer o no. Si decimos que tenemos hambre de Dios, ¿qué tendríamos que buscar? Tendríamos que buscar a Dios. Tendríamos que esforzarnos por buscar a Dios. Tendríamos que estar pendientes de lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de congregarnos. Tu hambre de Dios se despierta, no solamente porque te levantes a las 2 de la mañana a buscar en el refrigerador. Un hermano continuamente se levantaba a las 2 de la mañana y me decía, hermano, me levanto a las 2 de la mañana y ya no puedo dormir. Y digo, ¿y qué haces cuando te levantas? Nada, pues prendo la tele, a ver si me gana el sueño. Y le digo, ¿por qué no mejor te pones a leer la Biblia y a orar? Lo hizo 2 días, 3 días, y se dio cuenta que eso era lo que Dios le estaba pidiendo. Ahora tiene un hábito de levantarse a las 2 de la mañana a orar y a leer la Biblia. La tele no está en sus planes, ni el refrigerador está en sus planes. Pero él sabe que tiene que levantar, que hay una razón por la que se levanta. Y ora por su familia, ora por la iglesia, ora por otros hermanos, ora por su ministerio. Y se ha dado cuenta que ese despertar a las 2 de la mañana tiene un propósito. A veces nosotros decimos, ay, es que me despierto y no sé qué hacer, ya no puedo conciliar el sueño. Y después de que ora y lee la Biblia, se acuesta a dormir y duerme plácidamente hasta la hora que tiene que levantarse. Algo que no pasaba con la televisión. Entonces, nosotros no nos vamos a dar cuenta de cuánta hambre que tenemos de Dios hasta que empieces a buscar a Dios. Tu búsqueda de Dios refleja el hambre que tienes de Dios, y el hambre que tienes de Dios reflejará tu llenura. Dijo el Señor Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando tú buscas de Dios, cuando tienes hambre de Dios, serás saciado por Dios. Es decir, Dios va a saciar tu hambre. Entonces necesitamos estar llenos de Dios. Esteban, que no era un apóstol, era un diácono, y la jerarquía no hace la diferencia, pero Esteban, que era un diácono, un servidor de mesas, estaba lleno de Dios. Y esa llenura le permitió ver los cielos abiertos. ¿Qué es ver los cielos abiertos? Nosotros estamos en una dimensión terrenal. Apenas el domingo les hablaba de que es a través del Espíritu que podemos conectarnos con el mundo espiritual. Y en este mundo natural no podremos ver la gloria de Dios con nuestros ojos naturales. Necesitamos verlos en el Espíritu. Para poder experimentar la presencia de Dios, la gloria de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y entonces lo que le sucedió a Esteban es que en lo natural pudo ver lo espiritual. Se le abrieron los ojos de lo espiritual. No es que se movieron las nubes y que de repente se hizo un tubo en el cielo y que de repente pudo accesar hasta el tercer cielo y ahí vio el trono de Dios y a Jesús. No. Lo que Esteban estaba experimentando era como entrar a la dimensión espiritual en la carne. Es decir, no por la carne, sino que él estaba vivo y estaba consciente de lo que está pasando. No está en un sueño, no está en un éxtasis, no está en una revelación. Está en un momento natural donde su cuerpo natural está presente en la tierra y él, como si nada, voltea hacia arriba, lleno del Espíritu Santo, y lo que ve es la dimensión espiritual. Eso es algo interesantísimo, porque cuando tú logras en lo natural ver lo espiritual, tú puedes traer de lo espiritual a la tierra. Es decir, tú puedes hacer que lo que estás viendo en el espíritu se materialice en la tierra. Así es como suceden los milagros. Así es como sucede lo sobrenatural. Recuerden cuando Jesús oraba por los enfermos y sanaban y le cuestionan, oye, tú trabajas tanto. Y dice, yo solamente hago lo que veo hacer a mi Padre. Es decir, Jesús materializaba en la tierra lo que veía en el Espíritu. Eso es algo que le pasó a Esteban. Ahora,
no es que Esteban iba a traer las cosas del cielo a la tierra, no iba a hacer eso. Esteban estaba dimensionando el mundo espiritual porque ahora Esteban iba para el mundo espiritual. El Señor sabe lo que le va a suceder a Esteban, están a punto de asesinarlo y Esteban puede ver la dimensión espiritual a la que va a entrar. Hoy he escuchado muchos testimonios de hermanos, de hermanas que dicen: yo fui al cielo, estuve en el cielo, tuve un sueño, morí, estuve muerto por tantos minutos y pude ir al cielo y bajar al infierno, y hablan de poder tener acceso al mundo espiritual. Yo no juzgo si es verdad o no es verdad, cada quien y cada uno de estos hermanos sabe lo que experimentó. Yo creo que sí, Dios, lo que sí creo es que Dios nos permite ver cosas en el espíritu. Dios nos permite conectarnos en el espíritu. A veces es a través de sueños, a veces es a través de visiones o revelaciones o momentos de éxtasis en los que tú puedes experimentar un momento en el espíritu. Y hay cosas que ves en el espíritu que puedes hacer posibles en la tierra. Esto es parte de lo que Esteban estaba viviendo. Ahora, dije que no me iba a enfocar a lo sobrenatural que vivió Esteban, de las señales y los prodigios. Porque hay algo más sobresaliente de Esteban que lo sobrenatural. Lo sobrenatural a muchos les sorprende y quisieran experimentar lo sobrenatural para decir: Dios está conmigo. La gente piensa que cuando suceden los milagros, Dios está con ellos. Que si no suceden milagros, Dios no está con ellos. De hecho, a muchos ministerios, a muchos pastores y a muchos ministros se les juzga dependiendo de la magnitud y del tamaño y del número de milagros que suceden en su ministerio. Si el pastor hace milagros, dicen: wow, ahí está Dios. Si el pastor ora por los milagros y los milagros pasan, ahí está Dios, Dios está con él. Y si un pastor ora y no pasan milagros, dicen: no, Dios no está ahí. Esa no es la forma de medir la presencia de Dios en la vida de una persona. Yo no mido la presencia de Dios en la vida de Esteban en que Esteban logra ver los cielos abiertos. Es parte de la vida del cristiano. Todos los cristianos deberíamos tener acceso al reino de Dios, a la presencia de Dios, a la gloria de Dios de manera natural, todo el tiempo. Deberíamos de experimentarlo. Ahora no lo experimentamos. ¿Significa que Dios no está con nosotros? No. Hay algo que debemos de entender. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y hay algo que va a suceder en ese momento. No solamente Esteban va a ascender al cielo, va a ser llevado a morir Esteban en la tierra y su espíritu será llevado y su alma serán llevadas al cielo. No solamente va a pasar eso, sino que se abre el cielo y la gloria de Dios que está derramada sobre Esteban va a alcanzar a un varón que está parado ahí, que se llama Saulo. Y ese Saulo que está mirando cómo asesinan a Esteban, después es el Saulo que conocemos como Pablo. La gloria de Dios, se abrió los cielos ahí, yo considero por dos razones. Una, por Esteban, que está lleno del Espíritu Santo, que tiene fe en Dios, que sabe lo que ha hablado y sabe lo que ha dicho y tiene la certeza de lo que ha dicho. Pero la otra, Dios está abriendo los cielos para mirar a un varoncillo ahí, un jovencito, bueno, no tan joven, pero para un varón que está parado ahí viendo y consentiendo con la muerte de Esteban, está permitiendo que eso suceda. Y ese muchacho Dios lo va a llamar después para ser el instrumento que necesita para llevar el evangelio a reyes, a gentiles y a todas las naciones conocidas en aquel entonces, a las que tuvo acceso Pablo. Entonces no nos detengamos en lo sobrenatural, en la gloria de Dios, en los cielos abiertos. Hay algo que me hace ver y entender que Esteban realmente estaba lleno del Espíritu Santo. Y que era un hombre lleno de fe. No los cielos abiertos, no la gloria de Dios manifestándose, no el toque para Pablo. Hay algo que Esteban manifiesta que me hace pensar que Esteban está lleno del Espíritu Santo. Lean conmigo. Dice, versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Es decir, dice el versículo 58, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese Saulo es Pablo. Y dice versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué le está diciendo a Jesús? Recíbeme, ya cumplí, estoy aquí, Señor, recíbeme. Ya es mi tiempo, si esto es lo que tú planeaste, si esto es lo que tú decidiste, yo estoy listo, Señor, recibe mi espíritu.
ya me voy de este mundo. Yo creo que esta frase de Esteban refleja la convicción de Esteban de que ha cumplido su propósito. Yo entiendo que cuando alguien no se quiere morir o no está dispuesto a morirse, seguramente algo no ha terminado, le falta algo por hacer. Pero yo recuerdo estas palabras de Esteban, Pablo, que lo está oyendo, que en ese momento es Saulo, pero después más adelante es Pablo. Pablo más adelante dice, yo estoy listo para morir. Ya estoy listo. Yo creo que algunas de las oraciones de Pablo hubieran sido, Señor, toma mi espíritu. Estoy listo para ir contigo. Pero Pablo mismo reconoce y dice, pero no me voy. Dice, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Si yo me muero, me voy con Él. Pero si me quedo, es por ustedes. Porque todavía hay mucho que ustedes tienen que saber y mucho que tienen que aprender. Entonces, pero sin embargo, Pablo como Esteban, los dos dicen, ya, recibe mi espíritu, estoy listo. Y Esteban, con toda la tranquilidad, con la fe que tiene y con la llenura del Espíritu Santo, le dice al Señor, Señor, Jesús, recibe mi espíritu. Sabe que en ese momento está a punto de morir. Y mire lo que termina diciendo Esteban. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Lo otro, lo de recibe mi espíritu, no lo dijo a gran voz. Se lo dijo así, Señor, recibe mi espíritu. Pero lo otro dice, el versículo 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿No qué? Eso lo gritó, hermano. Eso Esteban lo gritó. ¿Para qué? ¿Para que lo oyera Dios? No, Dios le oyó tan clarito como cuando lo dijo quedito, Señor, recibe mi espíritu. Eso el Señor Jesús lo oyó muy claro. Lo que gritó Esteban fue para que todos los demás, los que lo estaban apedreando, lo oyeran. Si Esteban se detiene y le dice, los perdono a todos por estarme asesinando, la gente no lo hubiera entendido. La gente que estaba ahí no hubiera entendido, ahora resulta que hasta nos perdona, más, dale más duro. No hubieran entendido lo que Esteban estaba diciendo. Pero lo que Esteban estaba declarando a gran voz era la libertad que estaba derramando sobre ellos que lo estaban asesinando. Él los estaba liberando. Lo que Esteban estaba haciendo era declarar a los cuatro vientos y al mundo espiritual que estaba ahí presente, todos los demonios y principados que estaban haciendo que la gente apedreara a Esteban. Les estaba diciendo, ustedes no pueden tener atada a esta gente por estarme apedreando a mí. Yo los perdono. No, Señor, no les tomes en cuenta este asesinato. ¿Ustedes creen que el Señor no lo escuchó? Yo creo que todos aquellos que lanzaron una piedra contra Esteban, sea grande, sea chica, lo mataron o no, o participaron ahí, pero que estaban ahí, todos ellos, no les fue considerado este pecado, porque era homicidio, era un asesinato de un hombre inocente. Y Esteban los libera. Esta para mí es la lección de Esteban. Lo sobrenatural lo podemos ver con Pedro, lo podemos ver con Pablo, lo podemos ver con Felipe, lo podemos ver con Andrés, lo podemos ver con Juan, con todos los discípulos y los apóstoles, y aún hoy en día, con la gente que tiene fe y cree en el Señor, cuando oramos por un milagro, el milagro sucede. Entonces, para mí lo sobrenatural pasa a segundo término en la vida de Esteban. Yo he escuchado a muchos predicadores, yo mismo he predicado de la sobrenatural en la sobrenaturalidad en la que caminaba Esteban. Yo mismo lo he predicado, pero he aprendido, me gustó detenerme en esta lección grande de vida, en este ejemplo que nos da Esteban, esta lección que nos hace ver y darnos cuenta, de la llenura de Esteban. Uno puede decir, es que cuando uno está lleno del Espíritu Santo pasan milagros. Yo creo que cuando uno está lleno del Espíritu Santo, perdonas el agravio, perdonas la ofensa, perdonas el daño. El Señor Jesús lo dijo, si te dan en una mejilla, pon también la otra. Da testimonio de que estás lleno de mí.
Yo creo que la lección que nos deja Esteban es el perdón que les otorga a todos aquellos agresores, a esos asesinos que lo estaban asesinando ahí, grandes y pequeños. Y Esteban les dice: Señor, no tomes en cuenta este pecado. Yo no les guardo rencor. Yo no me voy a ir con esto a la tumba. Yo no me voy a ir con esto a tu presencia. Yo ya los perdoné. Pero tú, Señor, que yo sé que eres justo y que no vas a dejar que esta sangre derramada sea en vano, como tampoco la sangre de Jesús derramada fue en vano. Ahora, pongámosle las proporciones correspondientes, ¿no? Jesús es para salvación, este es como el sacrificio y ofrenda al Señor. Pero Esteban le dice al Señor: no tomes en cuenta este pecado, yo ya los perdoné. Señor, tú también perdónalos. He escuchado hermanos que dicen: Señor, sí lo perdono, pero haz tu justicia. Haz tu justicia, Señor. Ahorita que está muy de moda el perdón y la amnistía que quiere dar López Obrador, mucha gente dice: no, ¿cómo? Perdón y olvida. No, queremos justicia, que lo refundan en la cárcel. Y yo entiendo lo que está diciendo este hombre, el presidente ya electo, el presidente ya de México. Yo entiendo lo que está diciendo. Yo entiendo lo que dice, porque quiero verlo más allá, quiero verlo desde un punto de vista espiritual. Yo quiero entender, dice: a mí no me corresponde, como presidente de la República, no me corresponde andar correteando gente y meterlos a la cárcel. Si la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores quieren aplicar la justicia, es decisión de ellos. Tienen los argumentos y los parámetros para hacerlo. Si el Poder Judicial quiere acusar a los responsables y a los culpables de determinados delitos, los quieren juzgar, adelante, será el Poder Judicial. Yo no. Yo quiero ir hacia adelante, dice él. Y yo veo a muchos cristianos todavía diciendo: no, está equivocado. Yo creo que los cristianos deberíamos ser los primeros en decir: sí, perdón y olvido. Deberíamos ser los primeros. Porque nosotros debemos entender que el perdón refleja la llenura del Espíritu Santo. No digo que Andrés López Obrador esté lleno del Espíritu Santo, ojalá lo esté, porque nos llevaría a un buen rumbo como nación. Ojalá lo esté. Pero lo que sí creo, y me queda claro, es que él entiende, en su entendimiento natural, no sé si espiritual, pero en su entendimiento natural dice: no me corresponde a mí detenerme en el pasado. Yo quiero ir hacia adelante. Y es lamentable que él, sin ser cristiano, bueno, no sé si lo sea, pero él, sin ser cristiano, entiende el perdón, y nosotros los cristianos no entendemos el perdón. No entendemos que lo que tenemos que hacer es perdonar. Que lo que tenemos que hacer es liberarnos y liberar a los demás. Esteban no está diciendo, no es porque Esteban se sienta mejor que ellos que lo están apedreando, que aunque lo es, pero no es que Esteban se sienta mejor que los que lo están asesinando, sino que Esteban está diciendo: Señor, no quiero dejarlos atados. Yo los libero. Yo los perdono, Señor, no les tomes en cuenta este asesinato. A ti te duele porque me estás viendo morir. Tiene los cielos abiertos. No hay nada que se interponga entre tú y yo ahora. Recibe mi espíritu, pero no tomes en cuenta este pecado. Y cuando lo grita a gran voz, porque dice que lo gritó a gran voz, no solamente es para que yo no creo que era para que Dios lo escuchara. Dios lo hubiera escuchado sin gritar. Yo creo que era para que la gente lo escuchara, para que sus almas lo entendieran, para que su espíritu lo entendiera y fueran libres de ese asesinato. No dudo que muchos de ellos que lanzaron piedras contra Esteban después se convirtieron a Cristo. Y Esteban dice: yo los perdono. Gracias. Señor, tú también perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. La llenura del Espíritu Santo nos permite otorgar, brindar y pedir el perdón. La llenura del Espíritu Santo nos permite suplicar por perdón, pero también otorgarlo. Ayer me encontré con una persona, fui a visitar a una hermana al hospital y a orar por ella, y me encontré con una persona, se dedica a pedir dinero, con el cuento de que necesito llegar a tal lado, pero al final de cuentas se acercó, me pidió dinero, se lo di, y después me dijo: ¿puedo hablar con usted? Le digo: sí, claro. ¿Qué es usted? Dice, porque yo traía mi Biblia. Dice: ¿qué es usted? Le digo: soy pastor. Ah, mire que Dios me lo mandó y me lo puso aquí. Y algo que me decía él, le habían pasado, me contó en 10 minutos su vida, y me contó todo lo que le había pasado, desde abuso sexual, drogas, alcohol, delincuencia en la que había estado, y me dice:
¿usted cree que Dios me perdone? Digo, sí. Y dice, pero ¿por qué Dios me va a perdonar? Digo, porque tú tienes que perdonar a todos los que te hicieron daño. No, es que no puedo perdonarlos. Y me dice, alguien me dijo una vez que yo no soy Dios para perdonar. Me dice este hombre. Y le digo, ¿y te la creíste? Le digo yo. Sí, pues yo no soy Dios, yo no puedo perdonar. Le digo, no te equivocas. El Señor Jesús dijo, ¿conoces el Padre Nuestro? Sí. ¿Lo has repetido alguna vez? Sí, muchas veces. Ok. Y seguramente has repetido la parte donde dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí el Señor está diciendo que nosotros tenemos que perdonar para ser perdonados. Le suplicamos a Dios por el perdón, pero no estamos dispuestos a perdonar. Guardamos mucho rencor. Estamos como muchos de los diputados y de los senadores hoy en día, cuando escuchan a López Obrador decir, y lo pongo de ejemplo porque es lo que está sonando ahorita, no porque quiera hacer política de este mensaje, pero muchos senadores y diputados dicen, sí, perdón, pero no olvido. Queremos justicia, no queremos amnistía, queremos que se culpe. Y tratan de ser jueces y verdugos de aquellos que han cometido delitos, fraudes, delincuencia, lo que sea que hayan cometido. No estoy diciendo que estoy a favor de que un delincuente haga de las suyas o haga de malas cosas y que ya tenga por anticipado que será perdonado. No estoy hablando de eso. Hay que entender el contexto de lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que lo que hará diferencia en nuestras vidas es perdonar. Si algo como cristianos debemos reflejar es el amor de Dios. Y tenemos que reflejar que Dios nos ha perdonado a nosotros. Muchos cristianos me dicen, ¿y cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? De acuerdo al tamaño de tu perdón. Si tú sabes perdonar y si entre más pronto perdones, más demostrarás que estás lleno del Espíritu Santo. Oiga, imagínese Esteban, ahí viendo los cielos abiertos y está viendo la gloria de Dios y recibe un rocazo en la cabeza. Y está diciendo, Señor, recibe mi espíritu, y recibe un rocazo en la boca. Lo están apedreando, no le están haciendo cariñitos. Y él está disfrutando de la gloria de Dios y recibe los rocazos. Ay, perdón, ya hasta yo mismo me di. Y recibe los rocazos y le están dando los rocazos y él está viendo la gloria de Dios. Y en lo que está pensando inmediatamente que está recibiendo los rocazos es, perdónalos. Entre más rápido perdonas, más reflejas la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que entender eso. De repente decimos, sí, te voy a perdonar, pero no ahorita porque estoy enojado. No, pues es ahorita, es el momento. No debes de alimentar el enojo, no debes de alimentar la frustración, el dolor, la angustia, la pérdida. Tenemos que perdonar inmediatamente. Y el ejemplo que me deja Esteban es este perdón inmediato, que me refleja a mí o que me hace entender y me hace pensar que entre más llenos del Espíritu Santo y más fe tengamos, más rápido perdonamos. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Amén. ¿De dónde lo aprendió Esteban? De Jesús, que estando en la cruz, muriendo, siendo asesinado también, él dice, Padre, perdónalos. Y Jesús lo dice con más argumentos. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Esteban se lo recordó. Ustedes asesinaron al Hijo de Dios sabiendo, porque los profetas lo anunciaron, ustedes sabiéndolo lo asesinaron. Y Jesús les dice, Señor, perdónalos, están bien confundidos, tan bien cerrados de la cabeza. Ahora no se trata de ir andando o andar por la vida de perdonavidas. Yo te perdono. No. Señor, perdónalos porque no. No. Se trata de entender que yo tengo que ser libre y tengo que hacer libre a la otra persona. Entre más rápido mi perdón, entre más inmediato mi perdón, reflejo más fe y más llenura del Espíritu Santo. Amén. Y le doy lugar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a decirte, si alguien te ofende, no te va a decir hasta el domingo. Si te ofenden el lunes, el domingo, de veras, y por cierto tienes que perdonar el que te ofendió el lunes. No. El Espíritu Santo, en cuanto te ofenden, el Espíritu Santo inmediatamente te dice, perdónalo. Pero porque perdónalo ya. Hasta el domingo, Señor, que vaya a la iglesia. No, hasta el domingo no. Ya. Refleja que estás lleno del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar.
Que el Señor nos ayude a hacer y a tener este perdón inmediato. Que el Señor nos ayude a perdonar. Amén. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que has traído hoy a nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que no echemos en saco roto este mensaje. Porque estoy convencido, Padre, que si ponemos atención a estas palabras, que si ponemos atención a esta enseñanza, nuestras vidas van a reflejar más y más la llenura del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que también tendremos la capacidad de estar llenos de fe, de manera que podamos ver no solamente los cielos abiertos, sino de poder materializar de manera sobrenatural lo que está en el Espíritu, traerlo aquí a la tierra. Porque estaremos llenos de fe y todo lo que pidamos creyendo lo recibiremos. Necesitamos esto, Señor, necesitamos aprender a perdonar de manera inmediata. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria, amén y amén.